Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Logic. Bienvenidos a una de estas tres últimas clases del día de este Legal Tech Summit. Eligieron el foro de privacidad y futuro y vamos a hablar de este tema, Personal Data Protection, Upcoming Insights. Y para platicarnos sobre este tema, el día de hoy tenemos dos ponentes expertos en la materia, a quien tengo el gusto de saludar. Primero, la maestra Lorena Navarro, quien es Legal Head en Black Trust. Maestra Lorena, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Un gusto saludarla por acá. Muchas gracias, Melanie. Gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí con ustedes. Maestra, antes de iniciar y seguir también para presentar a nuestro segundo ponente, nos encantaría escuchar un poquito sobre usted, qué es lo que hace y pues en qué está ahorita. Por favor, platíquenos. Bueno, actualmente estoy como Legal Head en Black Trust. Black Trust es una empresa que es 100% de tecnología. Ofrece diversos servicios como background check, screening, que vamos a platicar un poquito sobre el tema, que van muy enfocados a temas de seguridad de información, de privacidad, de manejo de data. Y bueno, pues actualmente estoy en el comité de privacy y derecho digital en diversas instituciones. Y también soy secretaria técnica de una asociación que ya después les platico un poquito al final si nos da tiempo, que se llama Legal Hackers. Un gusto tenerla por aquí. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, maestra. Y nuestro segundo ponente es el maestro Luis Ricardo Sánchez, quien es director general de normatividad y consulta de INAI. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, estimada Melanie, aquí con el gusto de saludarte y aquí con todo el ánimo de cerrar con todo este viernes, esta semana. Muchísimas gracias. Y por favor, antes de comenzar, platíquenos un poquito sobre usted, su trayectoria, lo que nos quiera compartir. Pues bueno, antes que nada, soy mexicano y esto es muy importante, sobre todo en el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Soy enamorado de los datos desde hace 10 años y he tenido la oportunidad de desarrollar pues esta experiencia en el sector público desde el ámbito local. Entonces, pues precisamente lo que comentaba ahí, tengo el gusto también de conocer a Lore desde hace algunos años, de conocer su profesionalismo. Y en el caso de la parte en donde estoy, pues en la labor que realizo principalmente es pues dar pautas orientativas a nivel nacional en materia de protección de datos personales, que es lo que corresponde conforme al área. Es un servicio pues a veces poco conocido por parte de las y los responsables, incluso los propios abogados. Nos han tocado asuntos como, por ejemplo, con lo del Fan ID, como con el tema de el PANOUT, ¿no? Del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, y pues distintos aspectos que son importantes para el crecimiento de México y que nos demuestran día a día que la protección de datos personales es más que un simple requisito regulatorio, ¿no? Y esto sobre todo lo vamos a comentar ahorita un poquito en la experiencia, que lo veremos un poquito, es el tema de autoridades, pues que también nos ha tocado desde el punto de vista técnico apoyar al Estado mexicano en distintos foros. Recientemente vamos terminando pues la redacción o el apoyo del apartado digital en el ámbito del G20 de la presidencia de la India, que termina aquí en septiembre. Tenemos la oportunidad de participar en la OCDE con el tema del grupo de gobernanza sobre inteligencia artificial, el grupo sobre gobernanza de datos y privacidad. Y recientemente el año pasado, que también ahora lo comentaremos, pues fui representante de la delegación mexicana ante la OCDE para la declaración de principios para el acceso confiable de los gobiernos a datos personales en posesión del sector privado, que es un elemento muy importante, sobre todo porque así como en el ámbito de programación, el código y el algoritmo son la base, pues para todo lo que es nuestro ecosistema digital. En el ámbito de los derechos fundamentales, creo, y esto lo afirmo sin dudas, que la protección de datos personales es el hilo conductor, pues para la vinculación de todas y todos en el entorno digital, tanto en el ámbito económico para las empresas, y esto importa porque les ayuda a maximizar pues beneficios en torno a sus distintos modelos de negocio, pero también respetando las libertades de las personas como este aspecto de sustentabilidad del propio negocio digital, ¿no? Entonces sería como que lo que quisiera compartir y pues iniciar con este diálogo en donde estoy muy, muy honrado y agradecido de poder estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Pues como notarán, tenemos hoy dos grandes expertos. Los invito a dejar todas sus preguntas en el chat y las iremos tomando a lo largo de la sesión o al final de la misma.
Y si gustan, maestros, comenzamos con esta presentación que trabajaron en conjunto y que nos va a servir bastante en la práctica. Entonces, adelante, por favor. Súper. Pues realmente la pregunta que nosotros nos planteamos para iniciar el foro y iniciar como un poquito el debate es esta cuestión de hacia dónde va la protección de datos personales. Estamos en un parteaguas en donde ya se vuelve una actividad disruptiva, en donde vamos a tener ya una cuestión en donde la tecnología nos está alcanzando. Nosotros sabemos, ¿no? Que derivado de la pandemia, pues prácticamente la evolución digital se fue aumentada a 8 años a lo que estaba prospectado. Entonces, actualmente todos tenemos estas conexiones, tenemos estos eventos en donde ya todos perfectamente sabemos conectarnos en línea, ya tenemos un manejo pues masivo de nuestra data a través de sistemas informáticos, a través de aplicaciones. Entonces, es aquí donde empezamos a preguntarnos, oye, ¿y nuestros datos y la privacidad? ¿No? Entonces, es ahí donde empezamos a tener este parteaguas en donde, bueno, ahora sí nos importa, ¿no? Dicen que los datos es el nuevo petróleo y pues al final de cuentas, pues eso es lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Y claro, y ya como hemos visto a lo largo del día en los foros que hemos escuchado el día de hoy, pues la inteligencia artificial viene con este boom que, ojo, o sea, no estamos hablando de una tecnología nueva, es una tecnología que ya tiene más de 30 años, sin embargo, actualmente está al alcance de cualquiera. Entonces, esa facilidad de ya tener ese acceso a esa tecnología, de poderla explotar, pues es ahí donde conlleva un pequeño riesgo y responsabilidad, ¿no? Nosotros sabemos que una mayor tecnología, pues sí, nos va a facilitar muchísimas cosas, pero también implica un mayor riesgo conforme va evolucionando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de protección de datos personales, aquí nos quedamos pensando qué va a pasar con nuestra data, ¿no? Eh, yo considero mucho es una cultura de legalidad. ¿Qué es una cultura de legalidad? Pues se refiere a esta conciencia que nosotros tenemos de sobre nuestros derechos, sobre nuestras obligaciones, las responsabilidades que tienen las empresas, las aplicaciones, los sitios de internet, todos estos entes que nos prestan estos servicios a proteger nuestros datos personales y privacidad. Pero recuerden que muchas veces, de hecho, cuando nosotros hablamos a lo mejor de algún incidente de seguridad o de alguna cuestión que tenga que ver con alguna brecha de seguridad, el 90% de las veces es derivado a un factor humano. Entonces, antes de ponernos a pensar de quién va a regular la inteligencia artificial, quién va a regular la protección de datos personales, quién es la autoridad, hay que pensar primero por nosotros, ¿no? Cómo nosotros manejamos nuestros datos, a quién se los compartimos, cómo los compartimos, bajo qué perspectiva. Y entonces es ahí donde nosotros empezamos a tener como esta conciencia, esta cultura de legalidad, inscrito este concepto, en donde pues ya como ser humano tenemos esta conciencia de tener un uso adecuado de nuestra información, tener más cuidado, una cuestión de autorregulación informativa, que es un concepto que se habla mucho en la ley, en donde sí es importante tener en cuenta que a pesar de que la ley va a obligar a responsables, sujetos obligados, empresas, tecnología, todo lo que ustedes quieran a regularse, lo cierto es que nosotros también tenemos que tener esa conciencia de cómo vamos a manejar nuestra data. ¿No, Luis? Coincido y creo que también en el apoyo que ahorita tenemos de las diapositivas, vamos a ir pasando poco a poco, sobre todo porque las diapositivas, más que ser un respaldo de lo que vamos a señalar, es para ir contextualizando pues un poquito los temas que queremos compartirles, sobre todo porque eh, creo que hay muchas vertientes y ahorita lo que cuando menos Lore y yo queremos compartir son los principales elementos que hemos visto ahorita en la práctica. Sin embargo, creo que ya Lore está señalando en torno a la inteligencia artificial. Y estamos hablando de nuevos paradigmas que surgen en función de nuevos niveles de conciencia. Y esto es importante verlo, sobre todo porque hay ciertos paradigmas que nosotros damos por hecho, pero que hoy en día van evolucionando y cambiando de manera dinámica. Y en esa misma manera va cambiando este concepto de privacidad, sobre el cual ya tenemos también un alcance bastante limitado y que a veces hemos considerado que es esta privacidad como una subgarantía de lo que es un derecho de seguridad jurídica, pero más bien creo que en el entorno digital esta privacidad
representa el centro de una nueva defensa de derechos y libertades. Digo, no nos vamos a poner a lo mejor muy, ¿cómo se llama? Muy metafísicos, pero realmente a partir de los datos están surgiendo preguntas de elementos tradicionales. Y estos datos son el origen y destino del ser humano. Y estos voy a poner, por ejemplo, como un tema de referencia, ¿no? Mucho se ha hablado del tema de datos personales biométricos, ¿no? Y ahorita quiero hacer un pequeño comercial, sobre todo para la tranquilidad de nuestras y nuestros compañeros en la audiencia. Y no es, bueno, es promoción del INAI porque el INAI sirve a México y es parte de la Casa de la Transparencia y la Protección de Datos Personales y que afortunadamente también, gracias al Estado de Derecho y a un Estado constitucional, esta semana retomamos la sesión, de hecho las sesiones, o bueno, la retomamos las y los comisionados, y en ese caso exactamente fue el miércoles que fue una sesión que se alargó con ese tema. Sin embargo, esto lo señalo porque si llegara a existir alguna duda de índole normativo, porque por ahí estuvo el tema de Fan ID y que obviamente hablaremos en la medida que nos dé la oportunidad, porque realmente parecía que 2 horas es mucho, pero para todo lo que nosotros hemos visto, realmente es muy, muy poco el tiempo, entonces por supuesto que lo abordaremos, pero en el punto, por ejemplo, de identidad digital. Y veo que también el tema de reformas. Ahora sí que todo eso, con toda confianza, si por alguna razón no lo atendemos a cabalidad, pues se pueden acercar al Centro de Atención a la Sociedad del INAI, hacen su solicitud y si es algo que es sencillito, se puede atender ahí. El propio CAS inmediatamente los responde y si es un tema técnico o incluso de información que ustedes requieren, nos lo turnan a las áreas y les damos respuestas, ahora sí que pues con valor legal de orientación jurídica y con este valor de las pautas del tratamiento y que, por ejemplo, tomo de referencia el tema del Fan ID, como podía ser cualquier otra persona, qué fue lo que hicieron, una evaluación de impacto a la privacidad y qué fue lo que hizo el INAI, dictaminó y emitió una opinión sobre esa evaluación. Esto es algo que puede hacer cualquiera de ustedes, es algo que puede hacer cualquier empresa, cualquier particular, y esto no tiene ningún costo, porque precisamente forma parte de estos servicios a través de los cuales se fortalece se fortalece la democracia, se fortalece el Estado de Derecho y sobre todo se fortalece la cultura, no solamente de la protección de datos y la transparencia, sino la cultura en general porque empodera a la ciudadanía esta información. Siempre se habla que la información es poder. Sin embargo, esta información, cuando hablamos de una persona, pues empodera también a las personas. Y ese es un tema que en el ámbito digital se ve muy, 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 muy claro, ¿no? Y precisamente para dar esta pauta y ahorita tocaremos algunos otros temas con esta Lore y para darle ya este paso de la digitalización. Antes de esto, sí quiero dejarles una reflexión. ¿Qué, ¿Cuál es el reto al cual nos enfrentan los datos personales? Que a lo mejor pues creo que gran parte de la vida todos buscamos descubrirnos quiénes somos y para qué venimos al mundo, ¿no? Entre varios aspectos. Pero ¿qué es lo que sucede en la medida que estamos siendo descritos, mapeados y sobre todo evaluados constantemente a través de nuestra interacción con los entornos digitales? Mucho nos preocupan los biométricos, pero ¿qué va a pasar cuando eventualmente no solamente el tratamiento de datos se limite a las características físicas, sino que lleguemos a características atómicas, moleculares, energéticas y vibracionales, no solo del ser humano, sino del entorno? ¿Hasta qué punto la ciencia ficción se queda atrás frente a la realidad? ¿Hasta qué punto los enfoques de la naturaleza no solamente biológica, sino espiritual y energética de las personas puede ser trazable a través de los datos, ¿no? Obviamente no quiero avanzar mucho sobre ese punto, pero esto es importante señalarlo porque recientemente tuve la oportunidad de acudir a un congreso de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, hay aplicaciones que la inteligencia artificial nos está llevando, pues, a conocer lo ignoto. Por ejemplo, y para darte ¿cómo se llama? El paso, Lore, sobre todo porque creo que también esto es interesante verlo también desde una cuestión de género, ¿no? Realmente, ¿qué es ser humano? Y aquí quiero llegar con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Realmente, ¿qué nos diferencia como hombres, como mujeres? Y ahorita, en el sentido del Congreso, pues precisamente hay aplicaciones que están precisamente midiendo la geografía a través de las ondas gravitacionales y la relación de la Tierra con todo lo que es el entorno, el tema de la orografía. Entonces, ¿hasta dónde nos va a seguir llevando la descripción de la realidad a través de los datos? ¿Y hasta dónde nos va a llevar la descripción de todas y todos a través de nuestros datos?
Precisamente algo de lo que vamos a abordar también son las neurociencias, no tanto en el sentido profundo, sino en este aspecto general de ver hasta qué punto esta información nos predispone, pero hasta qué punto también esta información nos libera. Y con esto quisiera cerrar en el plazo de inteligencia artificial, sobre todo porque Lore ya también, con todo lo que viene en la pandemia, sobre todo porque le tocó en el tema de la praxis legal, toda la serie de servicios que empezaron a surgir a partir de este proceso de digitalización. Quisiera señalar que, por ejemplo, hablando de inteligencia artificial, que es uno de los paradigmas actuales, ¿no? Al inicio, al igual, no diré quién, pero ya es muy famoso, había dicho que la privacidad había muerto, ¿no? A partir de las redes sociales. ¿Realmente había muerto? O contrario a eso, era el discurso que le convenía conforme a su modelo de negocio. ¿Qué pasó con esta empresa? No respetaron la protección de datos personas con la última actualización de su, ¿cómo se llama? Aplicación de mensajería y prácticamente se les cae, ¿no? Entonces creo que la privacidad está más viva que nunca, ¿no? Y lo mismo pasaba con inteligencia artificial. Todos decían, y obviamente es una cuestión de enfoques cuando hablamos de inteligencia artificial, no es una sola tecnología, pero todos decían, no, pues no hay protección de datos. Cuando, por ejemplo, a nivel INAI y a nivel otros foros internacionales, identificamos cerca de 20 riesgos asociados a la privacidad con el uso de inteligencia artificial y dependiendo del tipo de rama del que estemos hablando, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, como primer elemento para ver hacia dónde va la protección de datos personales, en principio la respuesta no es sencilla, pero estoy seguro que precisamente ante estos interrogantes y de una labor conjunta, pues vamos a poder identificar algunas herramientas y algunas soluciones sobre las cuales estamos trabajando y que incluso a nivel empresa, a nivel práctica jurídica, a nivel ciudadanía, pues vamos a ir avanzando. ¿O tú qué opinas, estimada Lore? ¿Tú qué crees que nos pudiera definir, no solo como humanos? A lo mejor hablamos de que las mujeres son de Venus y los hombres somos de Marte, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la discriminación, al sesgo que se da nada más como un reflejo de lo que la tecnología hace de nuestros datos, de lo que es ser humano? ¿Realmente eso es lo que nos define? Justo, fíjate que hoy leía un artículo súper interesante. Hablaba de esta segregación, discriminación que puede originar em, originar la inteligencia artificial. Y ojo, ¿quién opera la inteligencia artificial? Pues el ser humano. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? Pues a través de las data que va nutriendo y que le proporciona el ser humano para que pueda funcionar. Entonces, estos factores de discriminación que justo mencionas, nosotros mismos los alimentamos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Porque hace poco hicieron este ejercicio de un Tesla que no detectaba el sensor para poder hacer el frenado si alguna persona se aproximaba, no detectaba alguna persona de color. ¿Por qué? Porque todas las pruebas se hicieron con personas de etnia blanca. Entonces, la misma inteligencia artificial que fue creada no lo detectaba y por ende no podía realizar su función. Igual, por ejemplo, con diversos juegos, ¿no? En donde originalmente todas las pruebas se hicieron con niños o con jóvenes de etnia y con los jóvenes que utilizaban este tipo de servicio, pues no podían utilizarlo porque había, no se había realizado esa tecnología o esa inteligencia artificial. Entonces, mucho de este sesgo que va a originar o que puede originar y que es uno de los riesgos que puede originar la inteligencia, el uso de la inteligencia artificial, sin duda va a Maestra, ser no sé si es mi este audio, pero creo que lo estamos perdiendo un poquito factor por el internet. de discriminación ante el mal uso de la data proporcional. Perdón, ahí me escuchan bien, yo los veo y escucho bien. Sí, ya se estabilizó la ¿Sí? conexión. Sí, la perdimos, se trabó Sí, un perfecto. poquito, No pero sé, ok, no sé en qué parte nos quedamos. nada más lo perdimos los últimos segundos de cerrar la idea. Perdón, para cerrar la idea, es realmente que el sesgo que puede originar estas aplicaciones, ya sea discriminación o el uso inadecuado de una data, va a ser originado definitivamente por cómo nosotros la vamos a alimentar, por cómo nosotros lo utilizamos. Un ejemplo claro
y es mucho lo que pasa actualmente que regresaron los niños a la escuela, ¿no? Este procedimiento, tan mala práctica que tienen los papás de subir en las redes sociales foto, ubicación, nombre y todo, ahí nos estamos dando cuenta de una praxis de la tecnología, ¿no? En donde sí, tenemos nuestras redes sociales que tienen la finalidad de interconectarnos, pero lo cierto es que transmitir esta información personal y privada. Sin embargo, la gente, ¿cómo les puedo decir? Con su propia voluntad, realiza la publicación de esta información y expone sus datos sin tener la conciencia de que esos datos pueden llegar a lo mejor a terceras personas que puedan originar algún daño a su esfera íntima de privacidad, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros nos vamos a ver un poquito limitados en el sentido de que las tecnologías no son malas, la inteligencia artificial no es mala. Hace poco, ¿no? En el grupo de que es cierto, en donde tenían esa gran preocupación, incluso las Naciones Unidas, sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías, donde empieza y pues llegamos a esta pauta en donde hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al respecto? En donde ya las mismas sociedades, incluso el mismo Elon Musk lo mencionó, ¿no? Por favor, póngale una pausa por 6 meses a la inteligencia artificial, porque no sabemos con qué estamos jugando. Insisto, la tecnología, la inteligencia artificial y las demás herramientas no es que sean malas. Lo cierto es de que un mal uso o un uso poner algo riesgo. Maestra, estamos perdiendo un poco su conexión. No sé si pudiera No sé si quiera cambiar de pasar a red la siguiente lámina. o de igual, o también a veces detener la cámara ayuda a que el internet como que funcione mejor en el audio, porque la perdimos un poquito. Sí, en ese sentido, si gustas, Melanie, continúa un poquito en lo que a lo mejor está Lore verifique el tema de la red. Y Perfecto. creo que es importante lo que señalaba Lore, y sobre todo para entrar en materia. Creo que ¿por qué señalaba el tema de la naturaleza espiritual del hombre, ¿no? Porque más allá de que forma parte del análisis que se realiza en el ámbito del propio artículo del derecho a la privacidad, creo que es importante que nosotros veamos que la protección de datos personales va evolucionando en función del nivel de conciencia que tenemos como personas. Y esto provoca que literal, o sea, no solamente la tecnología a veces es un espejo de lo que somos nosotros, sino que los datos pues representan estos elementos que nos definen también en el entorno digital como si fueran estos átomos, moléculas y que a veces lo perdemos de vista. Y por eso señalaba el tema de la inteligencia artificial, porque si vemos actualmente todo en el entorno no digital, sino físico, es algoritmo, conexión, redes, códigos y precisamente cada vez más esta descripción y este uso de los datos, y por eso decía origen y destino. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que los datos dicen de nosotros, sino lo que nosotros hacemos a partir de nuestros propios datos y los potencializamos. Entonces, precisamente están haciendo preguntas muy, muy interesantes y las empezaremos a abordar en el transcurso de la plática, pero precisamente por eso el tema de hacia dónde va la protección de datos, creo que es importante en principio dimensionar que la protección de datos personales está en todo. Y para calmar un poquito de lo que vamos a señalar más adelante, sobre todo tomando como referencia lo que está por salir ahorita en torno al G20, ¿no? Y sobre todo pues, porque es la referencia del grupo económico más activo que ha avanzado en los temas de economía digital. Y precisamente en esto se encuentra el entorno de la economía digital y la ciudadanía digital, porque es uno de los puntos claves del paradigma del entorno digital. Nosotros hablamos precisamente de lo que es el ciberespacio, ¿no? Y este ciberespacio, pues originalmente tenía esta naturaleza de esta entidad libre, ¿no? Donde entrabas y tu conexión era anónima, pero realmente existe la anonimización en Internet, existe el anonimato. Realmente nosotros podemos garantizar no ser rastreados. ¿Hasta qué punto
este paradigma es falso. Y esto fue algo que sobre todo en las redes sociales, y esto es importante señalar, que en el modelo del entorno, en el modelo digital, las redes sociales solamente son la punta del iceberg de todo lo que subías atrás. Porque en muchas ocasiones me ha pasado, por ejemplo, con grandes tecnológicas, ¿no? Que dicen, no, es que queremos una plática de datos porque vemos dispositivos médicos y es sobre todo para el tema del expediente de los pacientes. Y les dices, oye, ¿ya revisaste la privacidad y el diseño de tus robots? ¿Ya identificaste tus procesos de automatización y su vinculación con datos? ¿Qué pasa del nivel interno con tus trabajadores? ¿Qué es lo que pasa con tus propios procesos administrativos? O sea, porque esto no podemos perder de vista, no solamente es lo que vemos hacia afuera, sino lo que manejamos adentro, no solamente de nuestras personas, sino de todas las interacciones que tiene que ver con proveedores, que tiene que ver también con socios, que tiene que ver también con alianzas, con grupos, con convenios. Entonces, todos son datos, ¿no? Y por eso es importante señalar, porque muchas veces hablamos, y por ejemplo, esta pregunta de los mercados negros, ¿no? Y decimos, es que ¿para qué los datos, no? Y generalmente, y esto se los pongo como reflexión porque no quiero herir susceptibilidades, pero entonces si la solución para proteger datos es no usarlos, pues entonces para qué existe la protección de datos personales, ¿no? Sería como decir, o sea, pues si la seguridad pública es quédate en tu casa, pues entonces despide a los policías y nos agarramos a garrotazos, ¿no? Creo que el fin último, y como vamos a ver en el tema del G20, que en el entorno de lo que se está viendo sobre tres elementos, infraestructura digital, resiliencia y sobre todo habilidades digitales, que son como las tres grandes vertientes sobre los cuales todos los actores involucrados tenemos que trabajar. La protección de datos personales está en todo, pero tiene que verse desde un concepto, desde un contexto amplio, ¿no? Y precisamente, ¿cuál es la finalidad? Que al igual de que ocupamos aplicaciones y que es muy fácil cambiar entre una y otra sobre este fenómeno de la apificación, inteligencia artificial, tecnología, que no tengamos que andarnos preocupando sobre cómo programar para disfrutar una aplicación. De la misma forma que no nos estemos preocupando de que nos van a defraudar en el tema de proteger nuestros datos personales. ¿Por qué? Porque para eso sabemos que existen autoridades, sabemos que existen empresas responsables y que generan un ambiente de continuidad. Obviamente, en este sentido, pues también la labor de las personas a través de la autodeterminación informativa es fundamental. ¿Por qué? Porque también es este punto de estos nuevos paradigmas de gobernanza, y esto también lo adelanto en el tema de la presentación para que también vean hacia dónde vamos, pues cerrarlo en el tema de los derechos digitales, ¿no? ¿Y cuál es este enfoque central para las empresas? Creo, y esto se los digo de una manera, pues, un poquito a lo mejor sesgada, porque es mi experiencia, pues estoy seguro que la privacidad y la protección de datos personales se van a convertir en los elementos diferenciadores del modelo de negocio digital. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio digital, el modelo de negocio actual ya es digital y cada vez viene un mayor involucramiento de tecnologías de todo. Entonces, así como el factor tecnológico se vuelve disruptivo desde una perspectiva transversal, la protección de datos personales tiene que ir acompañando este elemento como parte del imperativo ético que debe acompañar al imperativo tecnológico. Hace rato Lorena, y si ya por ahí ya logró restablecer un poquito el tema de la señal, me gustaría escucharla sobre qué opina, sobre todo por este punto que creo que ahora es importante ver. Ya vimos que cuando hablamos de datos personales, en principio no es de que la base de datos del nombre, que la base de datos del domicilio, que el correo electrónico para este marketing, que publicidad no deseada. Esas solamente son las puntas del iceberg de lo que es el fenómeno de comercio digital, que es uno de tantos factores que generan esta posibilidad de que existe el ciberespacio, ¿no? Sin embargo, si empezamos a analizar las capas sobre las cuales existe la conectividad y todo lo que es el entorno tecnológico, incluyendo las tecnologías emergentes, nos vamos a dar cuenta que la protección de datos personales es un elemento conductor del todo. Entonces, esto es importante señalarlo porque precisamente en esta tendencia de lo que vamos a señalar, si bien vamos a hablar de estos puntos, el mercado y el elemento se abre. Y esto es importante señalarlo, porque estos riesgos que nosotros advertimos, las tecnologías está volviendo muy real. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial?
Es más, ¿ustedes cómo pueden distinguir que estoy hablando yo y no una inteligencia artificial? Obviamente es muy fácil, ¿no? Porque a lo mejor la inteligencia artificial no tiene muletillas, ¿no? O más bien las muletillas de la inteligencia artificial no son las mismas que las mías, ¿no? Sin embargo, creo que en ese sentido, en esta sustitución de las capacidades, se vuelve importante también ver en cuenta si ya cada vez, ahora sí que veanlo como esta evolución social, y perdón que me vaya mucho en toda esta referencia, pero eventualmente en algún momento lo que nos preocupaba era dominar el entorno para comer, ¿no? Del tema de pasar de lo que es la recolección a la agricultura, después de la agricultura con la transformación con el fuego, después los metales y ahorita la revolución digital. Entonces ya pasamos del tema de dominar el entorno a través de animales, ahora pasar máquinas y ahora es el algoritmo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho esto? Sustituir capacidades de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando gran parte de las tareas mecánicas sean, ¿cómo se llama? Sean precisamente realizadas por máquinas y algoritmos? ¿Qué vamos a hacer como seres humanos? ¿Realmente existe un problema? Más bien el problema es económico. Y aquí ya veo por ahí a Lore, es donde quiero que entremos antes de ver estos puntos específicos, porque creo que un punto muy importante son las habilidades digitales, ¿no? Y a veces lo dejamos atrás. ¿Por qué? Porque somos los usuarios los que le damos forma a este elemento. Este punto inicial de lo que definimos como ser humano, ¿no? Yo sé que parece una pregunta hasta tonta, pero precisamente en el tema de la inteligencia artificial, ¿a ustedes cómo les gustaría, hablando del famoso sesgo de la inteligencia, que tener como inteligencia artificial? ¿Les gustaría tener como asistente personal a su mamá? ¿Les gustaría tener a alguien con el carácter de su papá? ¿Alguien que fue un asistente personal hindú? ¿O un asistente personal con una cultura, no sé, cubana? ¿O un asistente realmente qué es el ser humano, ¿no? Y cuáles son sus características? Creo que es punto de la clave también de ir reconociendo esta diversidad. Porque ¿qué es lo que sucede generalmente? Muchas veces hablamos de derechos y libertades, pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene posibilidad de controlar o incidir sobre otra? No existe esa tentación de dominio, no existe esa tentación de control. Entonces, y esto es bien importante señalar, la normatividad aplicable de los temas que estamos abordando la vamos a señalar, pero nosotros lo vemos desde el hilo conductor de la protección de datos personales. Curiosamente, esta materia que va surgiendo desde 1900, ya formalmente 1980, pues afortunadamente se ha vuelto como este hilo conductor. Apenas hablábamos del tema y por ahí no sé si ya está Lore, aquí nada más estoy ahí atento, no te preocupes, Melanie, pero más que todo la voy llamando para que podamos retomar ahí el diálogo, porque no piensen que ya aquí me estoy llevando el monólogo, es simplemente el tema de ir avanzando un poquito en los temas. Sin embargo, a lo mejor voy a ir respondiendo algunas de las inquietudes, sobre todo en el tema de la legislación. Nosotros ahorita vamos a hablar del tema de protección de datos personales. Sin embargo, protección de datos personales es un tema transversal. Y a diferencia, por ejemplo, de la inteligencia artificial, recientemente en España, si no mal recuerdo, esta semana fue muy apurada y ahora no quiero confundir con referencias porque en eso sí me gusta no despistar, pero precisamente se está proponiendo en el marco de este reglamento de la ley de inteligencia artificial, autoridades supervisoras de la inteligencia artificial. Aquí la pregunta es, ¿realmente se requieren autoridades para cada cosa? Más bien, es importante ir identificando los temas coyunturales y transversales. Y curiosamente, en el caso de protección de datos personales, ocurre lo contrario. Mientras es una materia que aborda prácticamente todo lo que tenga que ver con tecnologías y digitalización, pues muchas veces se le quiere dar la vuelta diciendo que la privacidad no existe o no importa, o que no nos tiene o que realmente no nos va a afectar, o como recientemente en el tema del ChatGPT, ¿no? Que ellos decían que no aplicaba la protección de datos personales, ¿no? Que porque no hacía uso de ellos, y cuando precisamente vemos desde el tema de propiedad intelectual, que eso se vio previamente, y la inteligencia artificial, y en ese sentido sobre todo lo que es el aprendizaje que se realiza en función de la experiencia humana. Entonces, sí es importante señalar que como tal la normativa aplicable lo podemos ir abordando dependiendo de fenómenos, y por ejemplo cuando hablemos del tema de biométricos, que a lo mejor empezó con esa pregunta y podríamos dar ahí la referencia, podemos señalar cómo por ejemplo en el tema del principio ilícito en materia de particulares, pues constituye este punto
que logra vincular los principios de tratamiento de datos con la legislación y normativa aplicable, ¿no? Y eventualmente, recuerden que en el ámbito del sector público, el sector privado es distinto, ¿no? Mientras en el sector privado el consentimiento es la máxima de las partes, y esto es importante señalar, porque recuerden que bajo esta teoría todavía del Estado, pues la ciudadanía es quien tiene el poder o detenta el poder. Entonces, en el ámbito privado, pues todos convenimos y aceptamos en función de lo que nosotros acordamos, pero en el sector público lo que se maneja es la ley, ¿no? Entonces, mientras a lo mejor un tratamiento de datos personales en el sector privado pudiera resultar factible ante la falta de una regulación específica y mientras no viole una disposición de ley, en el ámbito del sector privado sería más rígido porque si no existe una norma habilitante, este tratamiento no se puede llevar a cabo. Y esto lo señalo, por ejemplo, con el tema del tratamiento biométrico. En el tratamiento biométrico tenemos dos vertientes entre varios, ¿no? En donde hablamos por una parte de lo que es identidad, ya como un derecho fundacional, y por otra parte, lo que son estos mecanismos para la autenticación y el consentimiento, ¿de acuerdo? Entonces, eventualmente podría parecer lo mismo, pero hablamos en dos dimensiones, ya que, por ejemplo, para los actos, para ciertos actos jurídicos, como podría ser el comercio, podría ser la contratación, eventualmente tanto lo que es la legislación civil como la legislación mercantil permite que inclusive a través de ciertas firmas electrónicas y mecanismos no tan depurados se puede llevar a cabo esta transacción de manera distinta a aquellos actos en donde eventualmente se requiere una constatación dependiendo de la naturaleza de dicha información y que también esto nos va a hacer también analizar y reflexionar en torno a si actualmente estas reglas de protección al consentimiento siguen siendo válidas. Entonces, a lo mejor propondría para no tener a lo mejor como que específicamente una normatividad, porque imagínense, me piden normatividad y me pongo a hablar de la normatividad que quiera, a lo mejor de estos puntos que vamos señalando, que vayan señalando en el chat como que, de qué tipo de tratamiento de datos o de qué supuestos quieren ejemplos de normatividad y podríamos señalarlos. Sin embargo, para no dejar ahí la inquietud con el tema de biométricos, ahora hablaríamos con el tema de lo que es el Fan ID, su diferencia con lo que es la identificación y autenticación que se realiza a nivel nacional a través de lo que es el Registro Nacional de Población e Identidad. ¿Quiénes son las autoridades facultadas? Porque esto es bien interesante que es lo que decía el presidente, ¿no? ¿Por qué en los bancos sí dejan las huellas y aquí con el tema de lo de, con los números telefónicos, se declaró, anticonstitucional, ¿no? O inconstitucional. ¿Por qué en los teléfonos celulares sí está permitido? ¿Y por qué, si queremos ocuparlo, pues, para acceder a un edificio de videovigilancia en el ámbito público, conectarlo con autoridades, podría ser permitido o podría ser prohibido? ¿Qué es lo que pasa comúnmente en los condominios, en las empresas, en donde pues, y perdón que lo diga, aquí es un tema de ventas, ¿no? O sea, llegan y les dicen, no, es que no te preocupes, las cámaras no te salen en más de 50,000 pesos, realmente tiene esta tecnología, esto te ayuda para controlar, dicen, es una tecnología muy barata. Ah, pero no les hablan del cumplimiento normativo, ¿verdad? No les dicen, oye, necesitas también personas o mecanismos para seguridad, aviso de privacidad, etcétera. Entonces no es tan barato, ¿no? Entonces, eventualmente también hasta qué punto la industria necesita ser regular en ese sentido de contar con estos elementos. Entonces, eh, sí, espero que aquí, bueno, cualquier cosita, Melanie, me Sí, apoyes. Ahora te pido el apoyo de que cuando veas ahí por ahí al Lore. sí, en un este, momento está buscando reconectarse, entonces, maestro, si gusta, podemos ir entrando a estos puntos y en un momento yo creo que no tarda, ya vuelve a reconectarse la maestra. Súper. Sí, sin embargo, todo esto de lo que estamos comentando, señalo que es un tema muy importante y además en esto no quiero asustarles, pero realmente al reto al que nos enfrentamos, y no como INAI, no, y perdón por la expresión, y espero no romper las formas, pero precisamente el INAI creo que es un organismo no nada más muy útil, sino muy responsable. El problema es de que el problema social es precisamente demasiado amplio, ¿no? Nosotros buscamos precisamente a través de lo que son los acuerdos, a través de lo que son los mecanismos de enforcement, que espero que nos dé la oportunidad de hablar de todos ellos, pero realmente las 2 horas son muy pocas. Buscamos paliar, minimizar los impactos. Sin embargo, nos damos cuenta
que sí necesitamos una labor de todas y todos para que este modelo pueda seguir siendo, pueda seguir avanzando. Entonces, ¿por qué es importante hablar de economía contra ciudadanía digital? Si nosotros hablamos de este entorno de ciudadanía, hay que recordar que regresamos a este contexto de Estado, ¿no? Y que precisamente, ustedes lo han visto, grandes elementos como lo que es o sorpresas que se han dado en el modelo comercial del modelo tecnológico actual, como por ejemplo Uber, ¿no? Porque el tema de Uber es incluso hasta también transversal, ¿no? Este fenómeno que se denomina uberización, que es no necesariamente el hecho de ponerte a alquilar vehículos entre particulares, sino es más bien establecer estos mecanismos logísticos que te permitan sustituir tramos en donde esta cadena de suministro, esta cadena de valor, estos procesos son demasiado largos y puedes acortar estos elementos y con esto disminuyendo un coste, ¿no? Precisamente cuando hablamos de este entorno, ¿cuál es la diferencia entre el modelo público de concesión de taxis o de licencias con el privado de que pues prácticamente contratas a un desconocido y que lo único que distingue es la aplicación? Pues que eventualmente en ese entonces, en un inicio, cuando se dio este servicio público de autotransporte, pues eventualmente este entorno de Estado pretendía ser esta caja negra que permitiera soportar este modelo. Sin embargo, la tecnología provocó que pues eventualmente prescindamos de estos controles artificiales que tiene el gobierno sobre aspectos que pueden dejarse al libre de mercado, que se pueden dejar precisamente a esa innovación. Y esto lo señalo porque hace rato señalaba que lo que son precisamente las redes sociales son la punta del iceberg de lo que es el modelo digital. Y bajo el viejo paradigma de que pues en Internet no hay nada gratis, es más, ni el propio Internet es gratis, lleva un costo asociado por la propia conexión, por los dispositivos, pues por los programas, por los servicios, por las aplicaciones, por la infraestructura. Y entonces, realmente existe este concepto de ciudadanía digital. Si nosotros nos vamos al estado tradicional, ¿habría algún estado que pudiera dar este soporte de poder proveer, ya olvídense de equipos, internet para todos? Realmente es muy complicado. Entonces, estamos actualmente en un modelo que evoluciona con base en la economía. Y perdón el paralelismo, pero también recordemos antes, ¿qué fue primero? ¿El Estado o el comercio? ¿No? Se dice, y obviamente esto ustedes a lo mejor sabrán más que su servidor, que la primera ley de todas es la lex mercatoria, porque precisamente si vemos desde el punto de vista de los primeros indicios de civilización, uno de los primeros elementos para cubrir satisfactores fue el tema del intercambio, del comercio, ¿no? Y precisamente fue esta actividad económica precisamente para el uso de los recursos, antes de ponernos a pensar en elementos más elevados, como el tema de la civilización y de la convivencia. Entonces, eventualmente el entorno digital está generando algo parecido, ¿no? Realmente sigue siendo una vertiente hasta cierto punto ingenua pensar que somos usuarios de redes sociales cuando no los ocupamos para segmentar o para dirigir información. Realmente, este entorno de las redes sociales, este servicio que permite precisamente a las personas convertirse en usuarios de determinados aplicativos, de determinados modelos, pues no son otra cosa más que una ilusión a través de las cuales se realiza su verdadera explotación, ya que precisamente basados en el modelo de publicidad y que precisamente fue aprovechando desde lo que son los ads hasta en el caso de la. Perdimos un momento a el profesor, un segundito. Maestra Lore, ya la vemos por aquí. Sí, ya, perdón, discúlpame. Estaba teniendo aquí fluctuación con mi internet, lo que pasa con la tecnología. Así es. Maestra, por favor, tenemos aquí estos puntos de la economía digital contra la ciudadanía digital en esta presentación. No sé si pudiera abordarlos para comenzar con esta parte. Perdón, se te corta un poquito. ¿Lo último es? Si pudiéramos comenzar con estos puntos. Sí, de hecho, me gustaría pasar a la siguiente lámina porque ya hablamos un poquito de esto de la economía digital, hablamos del quebranto de la seguridad y confianza y cómo nosotros ya nos volvimos seres digitales y aquí quiero entrar un tema de la identidad digital, ¿no?
hablando ya cuestiones de medios digitales, a veces es súper importante o súper difícil también incluso poder nosotros corroborar que la persona que está del otro lado es quien dice ser, ¿no? Aquí una cuestión súper importante es cómo nosotros vamos a manejar esta data, con qué seguridad nosotros podemos darle al otro interlocutor que nosotros podemos corroborar que efectivamente somos las personas que nosotros estamos diciendo ser en un espacio en la era digital. Incluso yo les traía algunos datos muy interesantes. En un proceso de reclutamiento durante la pandemia, fue una cuestión súper interesante de cómo fue cambiando esta perspectiva, donde ya estamos en una etapa en donde nosotros incluso las entrevistas, las contrataciones y el mismo trabajo a través de home office, pues se volvía en un aspecto 100% de digital. Entonces, durante la pandemia tuvimos que 7 de cada 10 empleadores tuvieron este problema de suplantación de identidad, de robo de identidad, en donde los datos eran falsos, las constancias. Entonces, nosotros tenemos esta herramienta a través, por ejemplo, de BlackRock, ya sé que suena comercial, pero esta herramienta en donde nosotros tenemos esta posibilidad de reducir estos riesgos, ¿no? Reducir riesgos en donde vamos a utilizar herramientas ya tecnológicas a favor de nosotros, ¿no? Nos va a ayudar a evitar cuestiones de fraude, robo de identidad, que la información sea duplicada, verificar que la persona del otro lado es quien dice ser, a través, obviamente, de herramientas basadas en inteligencia artificial, machine learning, en donde vamos a ver como todas estas soluciones que nos van a ayudar incluso a tanto en el sector público como en el sector privado, pues tener este aumento y verificación de procesos. Actualmente, cuando hablamos ya de economía digital, cuando hablamos ya de privacidad, cuando hablamos ya de datos personales, nosotros nos damos cuenta que la red puede ser un mar completamente abierto y que puede ser muy peligroso en el momento en que se le dé mal uso a la información, ¿no? Si bien nos va a ayudar a facilitar muchísimas funciones, vamos a tener una automatización de muchas actividades, lo cierto es de que pues podemos tener este riesgo al momento de no tener este control. No sé si quieras pasar a la siguiente. Sí, creo que era una de las dudas, este tema de la seguridad y la De protección. protección, exacto. Existen muchas herramientas, existen muchas normas, existen muchas buenas prácticas que pueden implementar tanto los responsables como los mismos titulares de la información para mejorar y dar esta prospección de seguridad, ¿no? En donde vamos a tener esta parte súper importante que ya forma parte del derecho digital, que forma parte de la economía digital, en donde vamos a buscar estas oportunidades que nos ayuden a regular, que nos ayuden a controlar e incluso tener esta confianza, ¿no? Estos sellos de confianza que nos van a ayudar, una empresa que esté certificada bajo la ISO 27001, que son estos medios de procesos a través de cual vamos a tener diversas herramientas, normatividades dentro de la empresa que va a regular la seguridad de información, nos van a ayudar muchísimo a tener este sellito que va a dar para esta confianza para el exterior, ¿no? En donde nosotros sabemos que si una empresa está certificada, que si una empresa tiene los sellos, que si una empresa tiene un esquema de autorregulación vinculante registrado ante el INAI, pues nos va a dar esa seguridad de que está cumpliendo diversos esquemas, normatividad, que va a tener este esquema muy aterrizado. ¿Para qué? Para dar esta confianza y seguridad al exterior e internamente, ¿no? Internamente en el sentido de que nosotros vamos a tener ya procesos establecidos, ya vamos a tener políticas e incluso tener una capacitación constante también para nuestro personal. Acuérdense que mucho de esta cuestión de esta era digital, ahorita ya estamos tarde a lo que viene mañana, ¿no? Entonces necesitamos siempre estar en una constante capacitación, tanto de nuestros sistemas, no solamente hablemos de fierros, ¿no? Hablemos un poquito más de la conciencia humana para que ellos conozcan y estén conscientes de cuáles son los riesgos que implican tener información, tener accesos, tener claves, tener procesos, incluso que puedes tener información sensible dentro de nosotros, dentro de tus procesos y tus sistemas, ¿no? Entonces es importante, yo recuerdo mucho
una situación de que yo les decía, oye, ¿y cuál es la clave del servidor? Ah, es un post-it que tiene Lupita pegada aquí en su monitor. Y pues ahí para que no se nos olvide, dije, no, bueno, eso no es una medida de seguridad, ¿no? No tenemos este control, no tenemos esta conciencia y creo que es importante tener este tipo de eventos, por ejemplo, que nos ayudan mucho a capacitarnos y conocer estos factores que nos pueden ayudar a tener este control de la información, a dar esta seguridad y claro, pues otorgar incluso la confianza, ¿no? Ya seamos nosotros la empresa hacia nuestros clientes o que nosotros como titulares podamos brindar nuestra información o contratar unos servicios en donde sepamos que nuestros datos van a ser usados para los fines a los cuales nosotros lo estamos otorgando, ¿no? Ojo, Maestra, sí, perdón que te perdón. interrumpa, es que estaba la duda y mencionabas ahorita esta ISO con la que tendríamos que cumplir. ¿Existe alguna otra norma a la que tengamos que atarnos para tener una correcta protección de datos? Pues está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ¿no? Que esa va enfocada. Está la Ley Federal, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que obviamente está más vinculado, como su nombre lo dice, a los sujetos obligados, a entes gubernamentales. Y, pues, por ejemplo, la ISO, pues es una norma internacional que si bien no es obligatoria, es una certificación que te ayuda a verificar que tus procesos en materia de seguridad de información estén adecuados. Están las ISO 9000 que ayudan esta calidad de procesos. Están las ISO 27700 que hablan principalmente a cuestiones de privacidad, ¿no? Ya como en un factor que se le llama framework, que es como estos factores, este listado que te va a ayudar a hacer tu checklist, ¿no? De qué tienes y qué no tienes, si tratas bien los datos, cómo los debes de manejar, una cuestión de borrado seguro, ¿no? Todos estos pasos que tú debes de seguir, que tú debes de seguir al respecto, ¿no? Muchísimas gracias. Igual tomamos las siguientes preguntas más adelante. Maestros, quisiera pasar a esta parte de las tecnologías emergentes y el entorno tecnológico actual. Ya volvió el maestro Luis Ricardo, igual aquí me van diciendo cuándo pasar las diapositivas, por favor. Sí, y al contrario, de repente también se perdió aquí la señal y todo, entonces, bueno, es lo que sucede en estos eventos. De manera muy rápida y sobre todo, creo que por eso me gusta destacar mucho la perspectiva de Lorena, porque creo que se identifica mucho con la labor que realizan ustedes. Y a veces el tema de autoridad buscamos como que darles ahí todo y es la perspectiva. Sin embargo, es bien importante señalar. Apenas Lore y yo hablábamos del tema de la nanotecnología, ¿no? ¿Cuál es su vinculación con los datos, ¿no? Y a veces llega un momento en el cual pensamos que existen tecnologías que están apartadas. Hoy nada es. Por ejemplo, vimos el tema de biometría, inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que pasa con la modificación genética? ¿Qué es lo que está sucediendo también con su vinculación con los biométricos? La apificación. Hoy en día se cumplió la profecía. Bueno, los teléfonos inteligentes son nuestra conexión con todo y con Internet. ¿Y sobre qué se están peleando las empresas? Por ser nuestra puerta a Internet, porque obtienen nuestros datos y obtienen la posibilidad de obtener nuestro dinero. Las tecnologías inmersivas, en el caso del metaverso, ¿no? ¿Cuáles son todas estas tendencias de estos mundos virtuales? ¿Cuál es precisamente la vinculación? Porque además, en muchas ocasiones, no vemos el alcance que tienen estas tecnologías. Por ejemplo, el metaverso, curiosamente, es una tecnología que viene a hacer más económico todo. Porque imagínate, nada más te conectas a tu celular y ya no necesitas computadora, ya no necesitas televisión, ya no necesitas ni siquiera mascota. Es más, podrías prescindir de familia o amigos y tener amigos virtuales. En ese sentido, ¿hasta qué punto el tema de ir al cine, el tema de ir, ¿cómo se llama? A pasear, pueden ser sustituidos a través de estas tecnologías, pero también hasta cierto punto cómo se va perdiendo este sentido de lo humano. Entonces, ahí es, creo, donde tenemos que ir poniendo ahí todos los temas. En el Internet de todo y la conectividad, hablamos de las ciudades inteligentes y hay elementos que van avanzando, pero pues que realmente no creemos que estén cuando menos vemos, ya la vuelta están con los coches autónomos. Ustedes ya mejor que nadie lo ven, ¿no? La robótica y la automatización, o sea, hasta qué punto van a venir a sustituir la conectividad y en ese sentido el manejo de los datos. Fíjense, me faltó, por ejemplo, la computación cuántica y el procesamiento cuántico. ¿Qué es lo que va a pasar
frente a todos. Literal, vamos a quedar desnudos en Internet, ¿no? O sea, porque todo lo que estamos conectados y que sentimos que tenemos nuestras aplicaciones cifradas a través de un procesamiento cuántico, si no escalamos adecuadamente esta tecnología, nuestra privacidad nos va a poner en descubierto, cómputo en nube, la neurotecnología, que precisamente en el caso de Chile van a ir señalando más adelante. Ya como tal, hablar de neuroderechos creo que es un poquito más avanzado, pero sí, cuando menos estamos en riesgo con Neuralink y otro tipo de aplicaciones. El Big Data, que sigue siendo también un modelo que se va combinando con otras tecnologías. El transhumanismo, ¿no? Esto es importante señalar. Las autoridades de datos, porque ahorita preguntan, ¿qué institución regulará estos temas? Esa es la importancia de estas autoridades de datos, porque nosotros tenemos ahorita esta potestad de incidir en cualquier paradigma tecnológico que implique tratamiento de datos. Y a eso decía de que en vez de andar buscando instituciones para cada cosa, creo que esta aproximación de las autoridades de datos ha representado un acierto que a veces se llama como serendipia, ¿no? Dices, a lo mejor estás equivocado, pero vas haciendo las cosas conforme a un método y llega un momento en el cual tomas decisiones que pueden ser interesantes, ¿no? El tema, y en el tema de qué autoridades de datos, generalmente existe un modelo, recuerden que el modelo de datos surge bajo lo que es la regulación europea formalmente, porque finalmente tenemos dos enfoques y esto a veces, sobre todo es importante dimensionarlo. En Estados Unidos, sobre todo donde no tienen legislaciones de protección de datos como la CCPA, hablan de información personal porque se enfocan en las bases de datos. Sin embargo, en el caso del modelo europeo, México y el mundo, prácticamente el modelo de protección de datos personales se asocia hacia estos sistemas de gestión de los cuales habló Lorena, ¿no? Y precisamente es identificar el ciclo de vida desde que lo obtenemos hasta que se elimina. Porque esto es importante que ustedes sepan. Todos los datos personales en posesión de un tercero tienen fecha de caducidad. Y esto es en respeto de la autodeterminación informativa. Entonces, por eso muchos conceptos de los cuales hablamos y que previamente señaló Lore, pues precisamente van vinculados en ellos. Sin embargo, creo que es importante también que vayamos avanzando, Lore, en el tema que creo que puede resultar de más importancia, que es el de habilidades digitales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con RH? Y ahorita, ahora sí que no te puedes, Melanie, te vamos ahí avisando para que no se estresen. Pero nada más cerrando en el tema, por ejemplo, de las tecnologías emergentes. Mucho hablamos del metaverso por el tema visual, pero ¿qué es lo que pasa con los demás sentidos? Con el tacto, con el gusto, con el olfato, con el oído, y que están empezando a modificarse el entorno para entregar soluciones personalizadas en función de los gustos y preferencias de cada usuario. ¿Qué es lo que va a pasar cuando eventualmente a través de un sonido pueda cambiarse el modo de influencia en una persona, ¿no? Sin embargo, en la que sigue y adelante, Lore, en ese sentido, creo que es importante ver hacia dónde van todas estas Sí, tecnologías, porque además siempre los vemos como riesgo, pero son una gran oportunidad si las ocupamos adecuadamente y con el uso de la protección de datos. Adelante, Lore. ya sé, justo me acordé ahorita de un tema que estaba practicando con el doctor Niebla, que estuvo también aquí en el foro. Este, súper interesante, por ejemplo, cuando hablaba de esta nanotecnología, cuando hablaba del metaverso, cuando hablaba de esta computación cuántica, dice, todo el mundo estamos vueltos locos, ¿no? Es un boom de información, es de qué vamos a hacer, quién lo va a regular, dónde va a estar. Y sobre la pregunta que planteaban ahorita, creo que la regulación se está quedando corta aún, está en proceso, estamos en eso. Es una gran oportunidad definitivamente para las autoridades. Lo cierto es de que mucho va a depender de una autorregulación de las empresas para el manejo de estas nuevas tecnologías. Y claro, o sea, al principio, cuando apareció la primera computadora, cuando llegó por primera vez el Internet, todo fue así de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a manejar la tecnología? Y lo mismo está pasando actualmente con la inteligencia artificial, con el cómputo cuántico, en donde decimos, no, es muchísima información, ¿quién la va a manejar? ¿Quién la va a controlar? Tranquilos, va a llegar el momento en donde vamos a saber manejarlo, vamos a saber utilizarlo, va a llegar un momento de regulación y lo cierto es que tiene muchísimas áreas de oportunidad y de aprovechamiento. Y bueno, pues hablando de una cuestión de habilidades digitales, híjole, definitivamente es algo que se tiene que desarrollar. Ya hablamos al principio, les hablaba de esta cultura de legalidad. Y por otro lado, estas habilidades de cómo utilizar correctamente estas herramientas. Lo cierto es de que actualmente los niños, mi hija tiene 1 año y perfectamente sabe que puede subir y bajar la pantalla con un solo dedo. Y yo no le enseñé, ella lo averiguó
y ya saben utilizar pantallas, el control, la tele, cambiarle. Entonces, creo que es mucho la cuestión de esta educación va a ir muy vinculado a una capacitación constante, ¿no? Una capacitación constante que nos ayuda a conocer los beneficios, que son muchísimos, y efectivamente los riesgos, como todo, cualquier cosa que ustedes puedan utilizar, el coche, si ustedes el coche lo utilizan adecuadamente, a la velocidad adecuada, respetan las señales, no van a tener un accidente en estricto sentido. En cambio, si rebasan la velocidad y toman y manejan tomados y cosas así, aumentan estos factores. Lo mismo va a pasar con las habilidades digitales, ¿no? Tener esta capacitación, tener este conocimiento, tener los alcances de las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Hace poco estaba el boom, ¿no? De qué pasaría si fuera, cómo me vería si fuera hombre, cómo me vería si fuera viejito, ¿no? Estas herramientas capturaban tu información y tú con la curiosidad de saber cómo te ibas a ver dentro de 80 años, pues le dabas clic, 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 sin leer, sin revisar. Muchas veces a mis alumnos les pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído un aviso de privacidad completo? Que saben de qué se trata, cómo van a usar sus datos, quién los va a tener, si se van a transferir, ¿a qué le estás dando? Sí, acepto, ¿no? Cuando te ponen tu letrerito de aceptas el aviso de privacidad, sí, 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 lo que sigue, yo lo que quiero es descargar la aplicación, utilizar el jueguito. Entonces es mucho de esta cuestión de tener este conocimiento, estos alcances, e incluso esta perspectiva de competencias digitales, ¿no? Estas competencias digitales en donde yo debo saber que no me puedo conectar en ciertas redes, cuando voy a utilizar a lo mejor datos confidenciales, que debo de verificar que a lo mejor la aplicación que descargue para mi banca efectivamente sea la oficial para no proporcionar información que pueda ponernos en riesgo, no utilizar redes sociales para compartir información personal, privada, ubicación, ¿no? Tener este control en cierta forma de esta, yo le diría como una higiene, por así decirlo, del uso de nuestros datos, ¿no? Entonces, muy, muy importante estas habilidades digitales que va a llevar desde una perspectiva muy personal en cómo ustedes van a utilizar sus equipos, sus teléfonos, sus aplicaciones, e incluso en cómo lo utilizan en un ámbito ya empresarial, ¿no? El típico que a lo mejor su correo empresarial se da de alta en Netflix y para que le lleguen las ofertas del súper, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros tenemos este problema de cultura de legalidad, en donde no tenemos una noción del alcance que pueda originar el compartir mal estos datos, el exponerlos incluso, y nosotros no verificar que efectivamente estemos utilizando estas herramientas de forma adecuada. Entonces, creo que una parte muy, muy importante es esta cultura en donde va a ir vinculado a una cibereducación y ciberconciencia, que me encanta ese concepto, en donde ya vamos a estar vinculados tecnología con la conciencia humana, ¿no? Al momento de utilizarlo. No sé qué opinas tú, Luis Ricardo. Sí, no, coincido completamente. Y aquí sí quiero hacer un pequeño señalamiento. Tomo nota de la oportunidad que señalan para el INAI de ser más específico, pero precisamente no me quiero detener mucho en el tema de legislación y normatividad. Ahora sí que en ese aspecto ustedes pueden evaluarlo porque de hecho a eso me dedico en el INAI. Yo es quien respondo las consultas y también realizamos los análisis legislativos y hacemos la propuesta de normatividad. Entonces les podría dar toda la lista de normatividad, pero prefiero de que si tienen ahí la inquietud, ahorita les pongo en el chat el Centro de Atención a la Sociedad y eso se los mando, ¿no? O sea, o se les envía, pero para que precisamente podamos enfocarnos en esta tendencia hacia dónde viene la protección de datos personales, porque realmente ya vamos a una hora y creo que todavía tenemos mucha información de la cual comentar y ya ese tipo de cuestiones, ahora sí que por eso hice el comercial al inicio, estamos ahí a apoyarles y por eso no me detengo tanto en ello. También entre los servicios hay cursos gratuitos, precisamente en el marco jurídico sobre el sistema de gestión de seguridad, que les puede ayudar también a tener estos elementos precisamente para una protección inicial y obviamente en colaboración ya también con las personas que asuman esa salud, ¿no? Y precisamente y sobre todo en el ámbito de habilidades digitales,
Creo que es importante señalar, lo que tú señalabas, Lore, creo que es fundamental. Esta forma de convivir, ¿no? Y a veces estos comentarios son raros, pero estamos evolucionando mientras no lo vemos. Nada más que a veces estamos muy enfocados en nuestro entorno. A lo mejor a veces son muy rudos como el escritor Humberto Eco, que se quejaba de cómo en las redes sociales cualquiera puede acceder y cualquiera puede opinar. Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿No? A lo mejor, ¿cuál es el problema? Que antes no tenías el espacio por opinar y tu voz era callada. Hoy en día puedes decir, podrá ser que no nos guste qué opinas y todo, pero ya emitiste un criterio, ya empiezas a participar. Entonces, en este sentido, estas habilidades digitales deben ser para todas y para todos sin distingo de edad. No les pasó, bueno, a los de mi generación, ustedes ya son de TikTok para allá, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestra generación, cuando abrimos Facebook, pues llegaba el momento en el cual llegó el apocalipsis cuando nuestros padres querían empezar a utilizarlo, ¿no? Peor nuestros abuelitas y todo eso, ¿no? Y esta migración de plataformas digitales es por un fenómeno que precisamente todas y todos tenemos habilidades distintas y que tenemos que ir trabajando, sobre todo en el tema hablando de datos, ¿no? Más allá de la pérdida de empleos, los empleos que se mantienen cada vez son de menor duración. Por una parte, las personas cada vez están cambiando más de intereses y la rotación de personal es muy alta. Entonces, ¿cómo logras que las personas mantengan un interés en una labor, en un supuesto que eventualmente puede ser modificado? Y esto afecta mucho para lo que es el reclutamiento de personal. Pero por otra parte, ¿qué es lo que sucede también? Maestra Lorena, lo perdimos. Ahorita en un Sí, momento hoy más. está la tecnología jugando en nuestra contra Lo bueno que con todo. tenemos dos ponentes hoy para defendernos. Maestra, no sé si Estoy gustas segura que, que dijeron, pues la tecnología de haber pensado, van a hablar mal de mí, bailes. Sí. no sé si gustas, pasamos mientras en lo que vuelve a la siguiente, que nos sigue hablando de habilidades digitales, o también tenemos esta parte de la infraestructura pública. Justo, ya yo regresaría un poquito a la cuestión de reclutamiento capital humano, y me gustaría ya ir concluyendo, platicando un poquito sobre estas habilidades digitales. Una de las herramientas súper importantes es esta experiencia a través de cual ya no necesitamos, en cierta forma, tener como ese contacto con la persona, ¿no? En donde ya las entrevistas pueden ser en línea, en donde ya el envío de la documentación es completamente en línea, en donde existen herramientas como Blackross que te ayudan a facilitar estos procesos, este onboarding, verificación de identidad, en donde incluso el mismo usuario tiene esa tranquilidad de que si entra a una plataforma como Blackross, en donde puede subir su información, su documentación, sabe que su documentación va a estar ahí. No que quedó en la casa de la chica de RH y después lo utilizó para sacar copias y luego lo utilizó para la tarea de sus hijos, ¿no? Entonces, digamos que ya tienes como esa tranquilidad de que, por un lado, tu proceso de documentación lo va a verificar una persona, tienes controles de acceso, controles de descarga de información, en donde ya tienes esta interacción un poco digital, en donde un proceso automatizado pues te va a ayudar a facilitar tus procesos, a minimizar riesgos, e incluso a reducir los tiempos de reclutamiento, en donde ya estas habilidades digitales se van a ir enfocadas directamente incluso al uso de estas herramientas, ¿no? En donde ya todos tenemos un calendario, una aplicación en el cual ya tenemos nuestros proyectos, nuestras tareas que tenemos que realizar, tu lista del súper, lo que ustedes se quieran imaginar, ¿no? Ahora sí que la tecnología nos da carta abierta. Sin embargo, cuando hablamos principalmente a esta cuestión de capital humano, lo considero una cuestión muy interesante porque ya nos ayuda incluso a tener un mejor control, una mejor calidad de este tipo de servicios. Entonces, ya enfocándolo un poquito más a una cuestión de privacidad y protección de datos, pues tenemos un proceso más organizado, un proceso más establecido, un proceso que nos ayuda incluso a dar una calidad y una seguridad en el tratamiento de la información. Entonces, me gustaría ir concluyendo porque ya creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero no sé, el siguiente creo que era la mina de Luis Ricardo, ¿no? Que hablábamos ya Así de la es. infraestructura pública. Ese es tu cancha. Adelante, No te maestro. apures, Lore. No, y sobre todo, esto es importante verlo porque
el tema de datos es muy amplio, ¿no? Y obviamente a lo mejor si nos podían ahí corroborar por atrás más o menos la cuestión de los tiempos, porque creo que, y sobre todo en el tema de lo de las preguntas, o sea, creo que temas de datos todavía podemos señalar, pero creo que uno de los puntos principales antes de entrar sobre infraestructura digital, por supuesto, es el tema de las habilidades digitales, sobre todo porque cómo estamos logrando convivir y coexistir con el algoritmo y con las máquinas, ¿no? O sea, y este es un tema real, o sea, hasta actrices, actores de Hollywood están precisamente en este entorno de cuánto valen tus datos, ¿no? Realmente, ¿qué te diferencia de un algoritmo y en dónde está esta creatividad y talento humano? En el tema del arte, ¿no? Y la impresión 3D. Actualmente, inclusive cualquier obra de arte bajo una, ¿cómo se llama? Radiografía puede ser reproducida con una fidelidad muy amplia, ¿no? Incluso ustedes pueden ver ahí en el Museo Sumaya, ¿no? Cómo tienen sus propias, ¿cómo se llama? Obras con impresión 3D, ¿no? Entonces, bajo este punto, trasladando y sobre todo reiterando que son tres principales enfoques, ¿no? Antes de tocar el tema de los derechos, sobre todo de lo que es el derecho al olvido, el enfoque central al ser humano, creo que tenemos que seguir viendo cuáles son estos habilitadores de la industria en torno al uso de la información. Y precisamente entre estos directrices, pues está el grupo de las 20 economías del mundo. Y precisamente dentro de este entorno digital, pues se destaca lo que es la infraestructura pública digital. Pero esta infraestructura pública digital no en el sentido por parte de las autoridades, sino más bien cuáles son los elementos que tener para que exista el ciberespacio, ¿no? Ok, el ciberespacio es un súper. El espacio es el ciberespacio es un lienzo en blanco y precisamente nosotros vamos a hacer de eso lo que queramos construir a través de la gobernanza de datos. Sin embargo, por una parte tenemos sí todo el ambiente tecnológico sobre el cual está no solamente la conectividad, sino todo lo que son los aplicativos que interactúan, la gobernanza, que cada vez pasamos de este concepto viejo de gobierno a gobernanza, en donde esta gobernanza es cómo coexisten todos los actores involucrados para un fenómeno. Por eso surge mucho el tema de gobernanza de Internet, gobernanza de la inteligencia artificial, gobernanza de tecnologías, porque ya no es el gobierno quien dicta las reglas, es la industria, la ciudadanía, las personas y sobre todo esta también comunidad, que es este efecto que va surgiendo a partir de la economía. Y aquí vemos que dentro de estos elementos que son habilitadores para esta infraestructura, es en principio la identificación, ¿no? Porque eventualmente todos somos rastreables, todos somos identificables en Internet, pero si queremos generar efectos ante estos actos, necesitamos todo lo que es la gestión de la identidad digital. Y en ese marco de la identidad digital, pues precisamente por eso los biométricos se han vuelto tan solicitados, porque es, oye, ¿sabes qué? Pues pues si tú tienes una estampa, te voy a dactilar y logro acreditar que tú fuiste quien la estampó, pues ya difícilmente va a haber una posibilidad que tú digas que no es. Pero es algo que señalaba inclusive en el tema del Registro Nacional de Población. ¿Cómo acreditas el no repudio? Porque lo mismo sucede con una persona que no sabe leer y escribir. ¿Realmente manifiesta su consentimiento con estampar su huella digital en una carta si no sabe lo que dice? ¿Qué tal que le están engañando? ¿No? Entonces todavía son esos puntos que se tienen que ir cerrando realmente para evitar el no repudio. Medios de pago, que les puedo decir todo lo que es fintech, open banking y precisamente en el entorno de las finanzas descentralizadas. O sea, todo lo que son los criptoactivos han empezado a generar un gran revuelo, pero realmente, o sea, los criptoactivos como el dinero, pues no son otra cosa más que una virtualización de los recursos. Entonces, ¿por qué además se vuelven importantes los datos personales? Porque en países o continentes como el asiático, ya tu moneda de cambio es tu identidad digital, ¿no? O sea, tal como si fuera la serie de Black Mirror, ¿no? O sea, te van poniendo créditos en función de lo que haces, porque realmente el dinero no es otra cosa más que una forma de registro. Hoy en día se asocia directamente a tu identidad y qué es lo que pasa si estás controlado, si estás sesgado. Y finalmente el consentimiento. ¿Tú cómo logras acreditar? La que sigue, por favor, Melanie. Sobre todo por el tiempo de que sí, ya nos recordamos. Y el tercer pilar, sobre todo para dar paso, sobre todo para hablar un poquito más de derechos, es
en torno a la resiliencia, ¿no? Obviamente está el tema de protección, seguridad y confianza, que son los habilitadores que necesitamos para usar la economía digital y que muestra está de lo que se señaló en el chat, ¿no? Pero ¿qué hacemos con el robo de las bases de datos? ¿Qué hacemos con... Precisamente, eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Y ahorita estamos en esta construcción de la cultura digital y precisamente para eso se establecen sanciones, multas, pero que todavía son insuficientes. Y eso es importante señalar. Si nosotros queremos atacar la tecnología, tiene que ser con tecnología, imperativo tecnológico con tecnológico. Y en ese sentido, poco vamos a lograr legislando si no contamos con estas medidas que acompañen los desarrollos tecnológicos. Y por eso es por lo que se le apuesta tanto a la ética, porque la ética es cuando menos uno de los elementos que se pueden asociar de manera más sencilla hacia el ámbito tecnológico, porque el ámbito tecnológico requiere una instrucción y esta instrucción eventualmente tiene un valor axiológico que es la ética. Entonces, pero para lograr esta resiliencia, precisamente es la palabra, ¿no? Que a pesar de que hoy en día batallamos por la falta de autoridades, porque las sanciones no se realizan, porque aumentan las estafas, los hackers, los robos de datos, pues que logremos que este entorno digital logre empezar a generar estas escalabilidades y este entorno precisamente de seguridad para que pues, se incentive, porque imagínense, ahorita estamos hablando de redes sociales y de datos financieros. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con WorldCoin, que está obteniendo nuestro Iris, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana con este Neuralink, que sabe nuestros pensamientos y nuestra conciencia? ¿No? ¿Qué es lo que pasaría entre estos robos y, por ejemplo, en el tema del buró de crédito que ahora te señala, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales en el caso de México no debería existir la excepción de que el INAI no entrara puesto. Sin embargo, ahí fue un tema histórico, el tema de los buros, no fue tanto que quisieran evadir al INAI. Sin embargo, el tema de decidir por una autoridad de datos es un tema muy complejo, pero traíamos la crisis del 94 por no tener registros crediticios, entonces el tema urgente fueron los dos, ¿no? Sociedades de información crediticia para el tema de los buros de crédito y por otra parte la ley de transparencia. Ya posteriormente, en 10 años, ya surgió el INAI y es algo que esperemos que una eventual reforma se modifique, pero el INAI, les comparto, precisamente en el marco de su autonomía y de la evolución legislativa, en el marco de una sentencia de amparo y obviamente en el ámbito de sus investigaciones ya también está llevando a cabo investigaciones en materia de sociedades de información crediticia aplicando criterios convencionales. Entonces también eso es importante de la valía de las autoridades, que también no nos quedamos cruzadas de manos y también en eso señalo de que no es omisión porque al contrario asumimos la responsabilidad, pero eso ustedes pueden acceder al centro de atención a la sociedad. Entonces estos son los elementos que nosotros tenemos que ver en el supuesto entorno a la protección en el entorno digital. La que sigue, y al contrario, Lore, empecemos a hablar, a lo mejor cierro la caja de herramientas porque esta es la parte que metí a autoridad, perdóname, Lore, pero obviamente existen diversos estándares, tanto técnicos como normativos. Obviamente Lore ya habló de los técnicos, en donde encontramos lo que son las ISO, las NIST, el ITIL, los BCI, etcétera, hasta sistemas de gestión propios, normas corporativas vinculantes. Sin embargo, desde el ámbito normativo, es importante que sepamos que si bien el derecho europeo es el que propiamente habla de protección de datos personales como un modelo propio, en el ámbito internacional. Estos principios sobre flujos de datos surgieron como esta respuesta normativa de prácticas debidas del manejo de información informática que surgieron en los 60, 70 con el desarrollo de las computadoras. Entonces, por eso tomamos mucho como referencia la OCDE, que en el ámbito comercial y como espejo de lo que es en su momento o se vinculó con la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas, ha generado estas directrices para fomentar y homologar estos principios en protección de datos. Entonces, entre ellos tenemos recientemente esta declaración de la OCDE de los gobiernos a los datos personales en poder de entidades del sector privado, que literal era un vacío muy fuerte, ya que sí, ¿qué pasa con tus datos? Las empresas sí los cuidan, pero el gobierno te anda espiando a cada rato, ¿no? Y te anda revisando paquetes, ¿no? Entonces, realmente se da esta libertad de expresión, realmente existe esta privacidad. Entonces se dice, cuando se haga, que tengan estos elementos, que viene a complementar lo que es las directrices de privacidad de OCDE, que son como los principios generales de datos, las directrices sobre el flujo de datos transfronterizos y las recomendaciones sobre enforcement, que es precisamente estos mecanismos que realizan las autoridades para proteger a las personas y que como una aplicación la ves muy sencilla, pero atrás de ellas viene todo el código, la programación. Lo mismo sucede con esta protección que se realiza en las autoridades. Se ve muy sencillo, ya hicieron esto, ya banearon Cambridge Analytica, pero atrás de ello hubo muchas acciones de coordinación. La que sigue, al contrario, adelante, porque ya estamos cerrando.
ya para concluir, y justo también como dice Diana, también el tema de la prensa es todo un tema y hay muchísimas sentencias, muchos precedentes que hablan al respecto, en donde debe de haber una ponderación de derechos entre libertad de expresión, entre interés público, entre privacidad, entre protección de datos personales. Entonces, creo que ese hasta podría ser otra mesa en la cual pudiéramos platicar al respecto. Y bueno, pues para cerrar un poquito, hablando de estos derechos ARCO que nosotros tenemos reconocidos en la ley constitucionalmente, que es un derecho humano que nosotros podemos ejercer en cualquier momento a nuestro favor para nosotros tener esta autodeterminación informativa respecto a los datos que tienen los responsables en su resguardo. Y por otro lado, los derechos digitales, ¿no? Estos derechos digitales en donde tenemos este derecho de tener un entorno digital seguro, este derecho en donde va a estar enfocado a que siempre debe de existir una regulación, que los mismos responsables o los mismos proveedores de servicios digitales pues tengan esta conciencia de proveer estos servicios conforme a esta confianza, esta expectativa razonable de privacidad, que me encanta este concepto, que es como muy utópico, en donde nosotros vamos a tener la fe de que estos servidores, estos servicios protegen efectivamente de nuestra privacidad, nos dan la seguridad que, claro, deben de tener estas políticas, aunque sean gigantes como el aviso de privacidad de Facebook, que son como 25 páginas, más o menos, 27. Entonces, el hecho de que nosotros no lo leamos no quiere decir que no esté, en donde las herramientas deben de ser utilizadas, que esta navegación en línea, ¿no? Tengamos esta seguridad, un acceso equitativo incluso. Claro, existe una gran brecha que actualmente todavía tenemos tecnológica, sobre todo en nuestro país. Sin embargo, bueno, pues se busca tener esta homologación de derechos en una era digital donde todos tenemos ya derecho a este libre acceso a la red, y que claro, pues siempre va a conllevar tanto derechos como obligaciones, ¿no? Al respecto. Y no sé si era la última, Melanie, no me acuerdo, discúlpame. Falta esta que en general engloba los derechos digitales. Cierto. Eh, pues hablamos ya de esta cuestión en donde pues nos vamos a enfocar a cuestiones ya de dignidad. Ya existe, por ejemplo, la ley Olimpia, que habla de estas cuestiones en donde ya debe de existir esta protección, en donde efectivamente, ¿no? Vamos a tener derechos al olvido, portabilidad, este derecho de desconexión digital y salud mental, que se habla sobre todo en temas de teletrabajo, neutralidad en la red, testamentos digitales, actividades notariales. Hoy habló, por ejemplo, o creo que fue ayer que habló Luis Cárdenas de WeTrust, que tenemos estas ya facilidades notariales incluso, empezar sobre todo a tener esta conciencia y bueno, todos los derechos que conlleven y que vengan, ¿no? Que vengan al respecto con todo estos usos de tecnologías, por ejemplo, la regulación, que está el proyecto ya en la Unión Europea respecto a la regulación de inteligencia artificial, que es un proyecto básico que establece los estándares mínimos. Sin embargo, todavía siento que no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Y claro, pues una cuestión muy importante, y Luis Ricardo no me dejará mentir, México se está quedando un poquito atrás en esta regulación, en donde ya la tecnología nos está comiendo un poquito nuestra ley federal de protección de datos en posesión de particulares, y que bueno, pues tenemos que estar buscando otros elementos como los que se mostraron, ¿no? Como las normas, como la OCDE, como diversos instrumentos internacionales que, si bien no son tan obligatorios, son vinculatorios y nos puede ayudar a nosotros a tener esta noción de cuál es lo mínimo indispensable para que nosotros podamos cumplirlo, ¿no? Los delitos también sí están contemplados, también en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya se están contemplados delitos digitales. Está la propuesta de diversas leyes de ciberseguridad. La última, pues bueno, tiene muchas deficiencias, sin embargo, no va tan en mal camino. Tenemos opiniones encontradas a veces, Luis Ricardo y yo, al respecto, pero bueno, o sea, el punto es de que sí se está haciendo algo. Aquí lo importante es de que los privados y los públicos, el sector público y el sector privado tengamos esta colaboración, ¿no? Para, por un lado, ofrecer servicios seguros, confiables, que protejan la privacidad y protección de datos personales de sus usuarios. Y por otro lado, pues tener esta responsabilidad, y que los titulares tengan esta noción de todos estos derechos y obligaciones que conlleva ya ser un ser digital, ¿no?
Muchísimas Sí, gracias, maestra. Hemos llegado ahorita al final de nuestra sesión. Ya por el tiempo no podemos tomar más preguntas. Aquí ya nada más me gustaría pedirle al maestro Luis Ricardo nos ayudara como a redondear esta sesión en una conclusión para dar finalidad a esta clase. pues no, al contrario, Melanie, y perdona por la interrupción, nos queremos seguir de largo. No, yo creo que la conclusión es simplemente que veamos que sí, efectivamente, la protección de datos personales es una materia que es técnica, pero también es cierto que igual de técnico es el uso de los smartphones, igual de técnico es el uso del metaverso, igual de técnico es el uso de Internet. Entonces, en la misma medida que estamos aprendiendo a insertarnos en el entorno digital, creo que es importante que llevemos bajo el brazo también el tema de protección de datos personales en el ámbito cultural y en el ámbito técnico, porque realmente la protección de datos personales no solamente puede ayudar a la realización de una persona, sino también a salvar vidas, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, y sobre todo por la perspectiva de datos, creo que la parte más importante de esta perspectiva que ustedes pueden ver realmente es muy amplia si nos podemos analizar conforme a las distintas tecnologías que están surgiendo, pero creo que, y no entremos al debate porque ya entramos en el debate de lo de la ley federal. Sí, efectivamente, en esta ocasión México creo que no ha logrado tener un gran avance en materia tecnológico digital en estos últimos años, pero creo que afortunadamente lo hecho en México está bien hecho y sobre todo en el tema de datos, ya que precisamente estamos en un entorno económico bastante complejo, en donde nosotros como parte de la región de Norteamérica competimos precisamente con Asia, con Europa, y finalmente México, por su infraestructura normativa en datos, se convierte en una gran oportunidad para las empresas que quieran tener operaciones globales digitales e instalarse en México, una especie de precisamente nearshoring digital, ¿no? Y que por otra parte, pues también se cuenta con esta gran, nos pusimos ahora sí que llegamos tarde, pero creo que ahí nos estamos poniendo al corriente, ya que cabe recordar que México reconoció este derecho hasta 2010, 2009 en la Constitución, 2010 con la ley federal. Entonces, si vemos que llevamos cerca de 13 años, un poquito más de 13 años ya formalmente con un desarrollo legislativo, y actualmente México preside la Asamblea Global de la Privacidad, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, y precisamente estamos participando en los principales foros globales. Creo que eso habla también de las oportunidades que México brinda en el ámbito de protección de datos personales, sobre todo porque no solamente es el TEMEC, ¿no? También se vienen otros acuerdos comerciales como Unión Europea, como Reino Unido, y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta que el comercio digital es apenas la base o la llave que abre la puerta de la economía digital en un entorno muy importante, y en ese sentido la protección de datos personales se vuelve un elemento, uno, para cambiar vidas, nuestras vidas y la vida de las personas que nosotros nos rodean, pero también de crecer y prosperar pues a través de este desarrollo inclusivo. Gracias, y al contrario, Melanie, pues ya cerramos porque creo que nos excedemos. Muchísimas gracias. Yo creo que cada diapositiva de esta clase da para una. Es un tema amplísimo que quisimos meter porque no podía faltar en temas de Legal Tech. Sí, aquí nos ponen muchas gracias, nosotros felices. Es que aprendemos muchísimo y es un honor tener a dos ponentes como ustedes. Ya por último, me gustaría preguntarles por sus datos, dónde los podemos contactar para seguir con esta conversación y ver en lo que están. Claro, pues me pueden buscar en LinkedIn, perfectamente ahí con mi nombre, ponen Lorena Navarro, y también a través de Black Trust pueden ponerle, les comparto el contacto si tienen dudas, si les interesa conocer el producto también. Y también a través de Legal Hackers, cuando ya me contacten en LinkedIn, ahí está toda la información. Espero nos puedan también acompañar en diversos eventos y nos encantaría también participar eh, con la URIC. Muchísimas gracias por la Pues con invitación, Melanie. gusto. Maestro Luis Ricardo, aquí nos dejó un usuario. ¿De qué plataforma es para seguirlo? Sí, pues ahora sí que tenemos que poner ejemplo, Luis Ricardo, en todas las redes sociales en las que estoy, que es X, Threads, Instagram y LinkedIn, ¿no? En cualquiera me encuentran como Luis Ricardo CH. Y en el tema del INAI,
pues la página es home.inai.mx y de verdad es home.inai.org.mx y ahí vienen los datos del Centro de Atención a la Sociedad. De verdad, yo sé que quedaron muchas dudas de que hay elementos normativos. No, aquí no nada más les doy el tema de que acérquense al INAI porque todas las respuestas que nosotros emitimos no estamos, ¿cómo se llama? Viendo como que en general que no son respuestas puntuales en nuestro carácter de autoridad que les sirven de guías formales para crecer en la protección de datos personales en lo personal, en sus ámbitos y en sus trabajos. Gracias. Maestro, una última pregunta. Tú que ves desde ojos de autoridad, ¿qué nos recomiendas a nosotros aquí, que 31 participantes y los que van a ver en grabado, para documentarnos más sobre este tema de privacidad? ¿Algún libro, cursos, algo que nos pudiera recomendar para seguir educándonos? Pues es que, mira, yo tengo el reto de que yo sé que toda la educación a partir de en un ratito son TikToks. O sea, cada vez la tendencia va por allá, ¿no? Entonces, si bien ahorita no hay muchos TikToks, creo que una fuente confiable es el INAI. Y perdón que lo señale, en la propia página del INAI, home.inai.org.mx, en el apartado de protección de datos personales tenemos dos sectores, sector público, sector privado. Y para titulares, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, hay materiales que les ayudan a implementar eso que les decimos, hay cursos gratuitos y también hay material editorial, videos, el derecho a saber. Entonces, en la página de INAI tienen una gran, ¿cómo se llama? Un gran centro de información que además en las redes sociales buscamos promoverlo continuamente. Obviamente existen una gran serie de libros, de tendencias, por ejemplo, el que recientemente sacó, bueno, ni tan recientemente, ya ahorita ya es viejo, pero el de Carissa Bellis, de la privacidad es poder, son como que muy importantes para tomar esa conciencia de los datos. En el tema de inteligencia artificial, aunque me parece un poquito más aburrido, también ya no tan reciente, el de los 9 gigantes de esta Amy Webb, que creo que nos ayuda también a identificar cuáles son los dos panoramas que tenemos y en ese sentido pues existe pues una serie de elementos, ¿no? También en el aspecto de la neutralidad, no me acuerdo del autor, pero la tecnología no es neutral. Eso fue una muy buena referencia de Jonathan, el secretario, que aquí nos apoya. Entonces, realmente, para todo lo que es técnico acá y en literatura, seguimos con mucho. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones, esta información tan valiosa, de verdad lo apreciamos muchísimo, aprendimos bastante de ambos, entonces muchísimas gracias maestra Lorena, maestro Luis Ricardo, un gusto y un honor acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias, Melanie. Gracias a todos. Gracias, Gracias a hasta luego. todos. Claro.